Hola de nuevo. Como les prometí la semana pasada, esta semana les voy a hacer este video para hacer la autocorrección de los trabajos prácticos de la unidad 2, o sea, la unidad de energía eléctrica. Nosotros tenemos 4 trabajos que yo les envié, así que para hacer esta autocorrección lo que les aconsejaría es que eh, pausen el video, busquen esos trabajos prácticos y así podemos hacer la autocorrección. Ustedes pueden hacer la autocorrección de los trabajos prácticos. Bien, vamos a arrancar por el primero de los trabajos. Eh, yo les envié un módulo y también un video de YouTube donde ustedes podían sacar la información para resolver este trabajo. El trabajo está marcado como trabajo práctico número 1, creo, pero bueno, es el 1 de la segunda unidad, o sea que sería el trabajo práctico número 4, según el orden con los que hicimos ya sobre energía térmica. Bien, dice que hay que marcar con una X lo que corresponda y la primera consigna dice la corriente eléctrica se mide en, y hay 3 opciones, ampere, volt o watt. Bueno, si se fijan en el módulo, la corriente se mide en ampere. La consigna B dice la potencia eléctrica es, y hay 3 opciones, la fuerza que tiene la resistencia, la energía que usa una lámpara o el trabajo que hace la corriente. Ahí la respuesta correcta, también lo tiene en la definición que está en el módulo, sería el trabajo que hace la corriente. La consigna C dice, la resistencia eléctrica se mide en, y las opciones son volt, milímetros cuadrados o ninguna de las dos. Bueno, la resistencia se mide en ohm o en ohmios, así que la respuesta correcta sería ninguna de las dos. La que sigue es 1 kilowatt es igual a, y las opciones son 1000 amperes, 575 volt o 1000 watts. Bueno, la respuesta correcta es 1000 watts. Eso es a lo que equivale un kilowatt. Y la última dice, la sección de los conductores eléctricos se mide en, y las opciones son ohmios, voltios o milímetros cuadrados. La respuesta correcta son milímetros cuadrados, porque es una unidad de superficie, o sea, el lugar que tienen los electrones para circular dentro del cable. Bueno, el segundo trabajo práctico de esta unidad también es un cuestionario que tiene opciones, y para esto hay un video que les mandé de YouTube que habla sobre corriente continua y corriente alterna. Bueno, ese es el que tendrían que utilizar para este trabajo práctico. También tiene para marcar con una X la respuesta correcta, y la primera consigna dice, en un tomacorriente domiciliario, o sea, en un enchufe, hay. Y las opciones son tensión, corriente o resistencia. La respuesta correcta es tensión. Nosotros estamos acostumbrados a decir hay corriente en el enchufe, pero en realidad lo que hay es tensión, o sea, la fuerza que tenemos disponible para hacer circular una corriente, pero hasta que no le conectemos algo la corriente no va a circular, así que lo que hay es tensión. La consigna B dice, la tensión alterna se puede obtener de una pila, una batería o ninguna de las dos. La respuesta correcta es ninguna de las dos, ya que tanto las pilas como las baterías lo que nos entregan es tensión continua. La siguiente dice, la tensión continua se puede obtener de un panel solar, un alternador o un transformador. La respuesta correcta es un panel solar. El alternador, bueno, ya por su nombre nomás nos damos cuenta que nos entrega tensión alterna. Y los transformadores son máquinas eléctricas que funcionan únicamente con tensión alterna. Así que el panel solar sería la respuesta correcta. La D dice, si tenemos tensión alterna tendríamos fase y neutro,
vivo y neutro o ambas son correctas? La respuesta es ambas son correctas. En tensión continua se habla de positivo y negativo. En alterna, fase y neutro o vivo y neutro. Las dos son correctas. La consigna E. Si tenemos que medir una tensión que no conocemos con un tester, o sea, un multímetro, también está expresado en el video, ¿qué tendríamos que usar? O sea, ¿dónde tendríamos que poner el cursor para medir esto? Las opciones son la escala más alta de alterna, la escala más alta de continua o ninguna de las dos. La respuesta correcta sería la escala más alta de alterna. Y por último, no, quedan dos todavía. Queda la F, que dice, en nuestro país la tensión alterna varía de positivo a negativo y las opciones son 20 veces por hora, 50 veces por segundo o cada vez que se enciende la luz. Bueno, la respuesta es 50 veces por segundo. Es eso que a veces vemos en los artefactos eléctricos que dice 50 Hz, o sea, son 50 Hz. Esa es la frecuencia que tenemos en nuestro país. Hay países que utilizan 60 Hz, pero eso depende de la forma en que producen la energía. Lo nuestro es 50 veces por segundo, o sea, 50 Hz. Y la última dice, en los tomas corrientes es necesario colocar el vivo a la derecha por... Las opciones son una cuestión de seguridad, porque al revés no funciona, o da lo mismo donde se coloque. Bueno, es por una cuestión de seguridad. Los tomas corrientes tienen una sola posición para poder enchufar algo. Estamos hablando de los que están, digamos, los tomacorriente normalizados, estos que tienen las dos patitas en B, ¿no? Si fueran las patitas redondas que se usaban antes, da lo mismo enchufarlo de un lado que de otro, pero no. En el caso de los tomacorrientes que usamos normalmente, tienen las dos patitas en B, entonces la única forma de enchufarlo es de una sola manera. De esa forma, los fabricantes tienen la obligación de colocar la llave de encendido sobre el conductor que coincide con la pata derecha. ¿Para qué es esto? Si nosotros tenemos que hacer alguna reparación en el artefacto, simplemente con apagarlo ya sabemos que no habría tensión en el artefacto. En cambio, si se coloca el vivo a la izquierda, ahí por más que la llave esté apagada habría tensión igual. Por eso es que, por una cuestión de seguridad, es que se coloca a la derecha el vivo en el enchufe. Bien, ahí se terminó este trabajo y vamos a pasar al siguiente. El siguiente es un trabajo donde les dejé un video sobre sección de conductores eléctricos y les había pedido que ustedes tomaran 5 artefactos eléctricos de sus casas y leyeran la etiqueta donde están las especificaciones técnicas del aparato. Y lo que tenían que hacer era elegir la sección de conductor apropiada para que ese artefacto funcione sin problemas, o sea, sin que los cables se calienten. Para eso, lo que tenían que hacer era leer la potencia del artefacto, ese valor dividirlo por 220 volts, o sea, dividirlo por 220, y eso le iba a dar un resultado que serían los amperes, o sea, la corriente. Luego, esa corriente debían dividirla por 5 y con eso sacaban la sección. O sea, dos cuentas de dividir. La potencia dividido la tensión y lo que les da dividido 5. Ejemplo sencillo, tomo, no sé, una pava eléctrica. Miro la potencia, bueno, de la pava eléctrica que tengo yo, 1200 watts. Eso lo tengo que dividir por 220. Agarro la calculadora, divido y me da 5,45. Perfecto, esa sería la corriente. Entonces yo escribo en mi trabajo, pava eléctrica, potencia 1200 watts, tensión 220 volts, siempre 220 volts, aunque el aparato diga 230, 240, nosotros en nuestra casa tenemos 220 volts. Entonces, tensión 220 volts.
Corriente, o sea, la I, ¿no? La intensidad de corriente. 5,45, lo que me dio la división de 1200 dividido 220. Luego, esos 5,45 los divido por 5, me da 1,1. Esa sería la sección. Ahora no existen cables de 1,1. Yo les di la lista de cables que había y hay, por ejemplo, en ese rango hay cables de 1 milímetro y de 1,5 milímetros cuadrados. ¿Cuál tengo que elegir? El de 1,5. Ahí estoy seguro de que el cable no va a calentar porque tiene espacio suficiente la corriente para circular. El de 1 estaría muy justo porque en realidad a mí me da 1,1 la cuenta. Entonces tengo que elegir el siguiente, o sea, el que está por encima de lo que a mí me dio. Y ahí ya tendría completo ese artefacto. Y después elijo otro y hago lo mismo. Potencia dividido 220 y lo que me da dividido 5. Eso con 5 artefactos. Les recomendé que usaran artefactos simples, que no sean electrónicos, o sea, que no tengan plaquetas electrónicas, por ejemplo, el televisor, la computadora, el teléfono. ¿Por qué no esos? Bueno, porque son artefactos que funcionan con otras tensiones y tienen demasiados datos en sus etiquetas. En cambio, la plancha, la cafetera, la planchita del pelo, el secador de pelo, la pava eléctrica, son artefactos más simples que no tienen electrónica y los datos son más precisos. Bien, terminado ese trabajo práctico, o sea, después de los 5 artefactos, nos queda el último de esta unidad, que sería el está acompañado de un módulo que habla sobre cortocircuito, conexión a tierra, disyuntor diferencial y llave térmica. Tiene un cuestionario que también tiene opciones y sería el trabajo práctico número 6 o digamos el cuarto de la unidad de energía eléctrica y dice así. En la consigna 1 dice, durante un cortocircuito la corriente, y hay 3 opciones, tiende a infinito, se corta o cambia de sentido. La respuesta correcta es tiende a infinito, es decir, un cortocircuito es la unión directa de positivo y negativo o vivo y neutro. Si nosotros no le ponemos ningún artefacto entre medio de estos dos que limite el paso de la corriente se dispara y tiende a infinito. Por eso se produce una explosión, por ejemplo, cuando se juntan el vivo y el neutro en un enchufe, en un artefacto. Porque son tantos los amperes que quieren pasar por ahí que terminan elevando muchísimo la temperatura y generando una explosión. La respuesta correcta tiende a infinito. La segunda dice, para una conexión a tierra se debe agregar en la instalación un conductor de color, y hay 3 opciones, marrón, rojo y azul o verde y amarillo. La respuesta correcta es verde y amarillo. Esto se dispuso ya hace tiempo con la idea de que cualquier persona que quiera hacer una reparación o una revisión de la instalación eléctrica tenga bien claro que ese cable no participa en el funcionamiento de los artefactos, sino que simplemente está ahí para producir las descargas a tierra si algún artefacto tiene una falla. La consigna 3 dice, el conductor de conexión a tierra se conecta a la pata central de los tomacorriente, la estructura metálica de los artefactos eléctricos o ambas son correctas. Bien, la respuesta sería la C, ambas son correctas. Este conductor hay que ponerlos en la pata central de los artefactos eléctricos porque ahí es donde los fabricantes conectan el cable de descarga a tierra. Y en la estructura metálica de los artefactos porque es a través del metal donde se puede producir una fuga y si una persona va y toca eso puede recibir una descarga. En cambio, si está el cable de descarga a tierra, esa fuga se deriva hacia la tierra. Bien, continuamos. La cuarta consigna dice, la función de la conexión a tierra es
evitar cortocircuitos, salvar la vida de las personas o ahorrar energía. Bueno, creo que ya con la respuesta anterior ya nos damos cuenta, ¿no? Está para salvar la vida de las personas. O sea, si hay una fuga de algún artefacto, se va a derivar hacia la Tierra y entonces si una persona lo toca no va a sufrir una descarga eléctrica. La consigna 5 dice, las llaves térmicas sirven para cortar la luz, proteger el cableado o evitar cortocircuitos. En realidad las llaves térmicas son térmicas porque lo que hace es controlar la temperatura de los conductores eléctricos. O sea, si un conductor eléctrico eleva su temperatura, la llave térmica automáticamente corta el suministro de energía. O sea que está para proteger el cableado. ¿Cuándo se puede recalentar el cableado? Bueno, por dos razones. Una, el cortocircuito. Como es una liberación de energía muy grande, eleva muchísimo la temperatura. Y la otra es si hay una sobrecarga, o sea, si conectamos algún artefacto de mucha potencia, los cables no tienen la sección suficiente, se van a calentar. Y la llave térmica corta el suministro para que los cables no se deterioren. Así que su función es proteger el cableado. La última dice, el disyuntor diferencial sirve para proteger el cableado, evitar fugas a tierra o salvar la vida de las personas. El disyuntor diferencial es para salvar la vida de las personas, es decir, cuando hay una fuga a tierra, el disyuntor corta automáticamente la energía, puede detectar eso y entonces no hay riesgo que una persona toque un artefacto eléctrico que tenga una fuga, porque el disyuntor ya cortó la energía. Para proteger el cableado no puede ser porque para eso están las térmicas, así que la respuesta correcta es salvar la vida de las personas. Bien, con esto pasamos por todos los trabajos prácticos que tiene esta unidad. Ya saben que los trabajos no me lo tienen que enviar, simplemente tienen que guardarlos porque nos van a servir. Si volvemos a las clases presenciales, se los voy a pedir, los tienen que tener y con eso vamos a obtener una calificación. Van a estar todos bien porque tanto en la unidad de calor como en la de energía eléctrica yo les hice un video de autocorrección. Ahora vamos a ingresar en una nueva unidad que lo haremos a partir de la semana que viene, que donde también va a haber trabajos prácticos y donde también va a haber una autocorrección. Si no retornamos, porque en realidad no se sabe bien si vamos a retornar o no a las clases presenciales, estos trabajos prácticos nos van a servir para una evaluación que seguramente va a haber sobre el final del año, tipo una evaluación integradora, donde ustedes van a tener que acreditar los conocimientos que tuvieron durante el año. Todavía no está dispuesto nada, ni la forma, ni la manera en que se va a hacer esto, pero se supone que va a haber una instancia, ya lo dijo el ministro, va a haber una instancia de evaluación. Así que los trabajos los tienen que guardar y tenerlos siempre a mano como para que, ya sea para entregarlos si volvemos a las clases presenciales o para esta evaluación final que seguramente será algún tipo de trabajo donde ustedes tienen que acreditar los conocimientos para aprobar la cursada. Cuídense, ya estamos, nosotros por suerte estamos atravesando esta pandemia de una manera muy diferente a lo que son las grandes ciudades y eso, bueno, nos da ciertas ventajas, pero de todos modos tenemos que cuidarnos. Gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en la próxima.